Dice, la tabla muestra la longitud en metros y la frecuencia en hertz de algunas señales. Dice que son ondas sonoras o electromagnéticas, emitidas por aparatos y animales. Entonces acá tenemos el tipo de señal, electromagnética y sonora, nos dan la longitud y nos dan la frecuencia. Nos dicen que la unidad de la frecuencia es el hertz, que equivale a S a la menos 1. ¿Listo? Luego dice, adicional a las características de la tabla 1, las señales tienen también un periodo que se muestra en la tabla 2. Y acá me están dando el periodo S y me están dando las opciones de respuesta. ¿Listo? Luego me dice que al comparar las tablas 1 y 2, una persona afirma que la frecuencia y el periodo están relacionados, de tal forma que uno se puede obtener a partir del otro. La afirmación de la persona es... bueno, entonces veo que por acá tengo respuestas entre la ¿Pero me B. puede bajar un poquito las preguntas, por favor? Ahí está la sesión de respuesta. Gracias. Acá dos personas me contestaron la B, correcta porque la frecuencia y el periodo tienen los mismos exponentes, pero son signos diferentes. Eso en parte es cierto. En parte es cierto, pero revisen lo que sea completo. Alguien contestó la C, incorrecta porque las unidades de la frecuencia son diferentes a las unidades del periodo. Bien, acá no nos están dando unidades, nos están dando frecuencia que es S y periodo también que es S, pero no nos están hablando de unidades. Ángel, vamos en la pregunta 16. Veo más preguntas de la B. Bueno, acá últimamente me contestaron la A. La A dice correcta porque la magnitud del periodo es el inverso multiplicativo de la magnitud de la frecuencia. Veamos si eso es cierto. Tenemos acá frecuencia, que es S a la menos 1, y periodo, que es S. Miren que nomás las letras tienen una relación, ¿sí? Una es S a la menos 1 y otra es S. Ahora, miren que la frecuencia, por ejemplo, en teléfono celular, es 3 por 10 a la 9. Mientras que acá en periodo, teléfono celular es 1/3 por 10 a la menos 9. Entonces, por ahí, para los que me contestaron la C, que decía que era, no, la B, perdón, correcta porque la frecuencia y el periodo tienen los mismos exponentes, pero son signos diferentes. Bueno, hasta ahí eso es cierto. Tienen el mismo exponente 9 y 9, pero con signos diferentes. Pero mire que una es 3 y la otra es 1/3. Entonces no se puede contestar esa porque no es lo mismo. Mientras que los que contestaron la A están en lo cierto, porque el inverso multiplicativo de 3, pues es 1 sobre 3. Recuerden lo que pues, nos explicaban por acá cuando vemos el inverso multiplicativo de un número, y es que si yo multiplico ese número por su inverso me tiene que dar 1. Y si yo multiplico 1 por 1 sobre 3, perdón, 3 por 1 sobre 3, pues eso me va a quedar 3 sobre 3, ¿cierto? Cuando yo hago esta multiplicación 1 por 1 sobre 3, recuerden, multiplicación de fracciones, numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces al 3 le pongo un 1 abajo, ¿cierto? Y acá hago 3 por 1, 3, y abajo del 3 hay un 1, 1 por 3, 3. Eso me queda 3 sobre 3, y 3 sobre 3 va a ser igual a 1. Si yo multiplico un número por su inverso multiplicativo, siempre me va a dar 1. Entonces, lo que dicen la correcta, porque la magnitud del periodo es el inverso multiplicativo de la magnitud de la frecuencia, ahí estoy de acuerdo con los estudiantes que han contestado la A. ¿Listo? Entonces, la B no puede ser porque, o sea, es cierto lo del exponente, que es menos 9 y 9, pero 1/3 no es lo mismo que 3, entonces cambia esa cuestión ahí. La C, no nos están dando unidades, muchachos. De pronto por física usted sabe pues en qué unidades se da el periodo, en qué unidades se da la frecuencia, pero acá no nos están dando... de hecho, acá nos dicen que la unidad de la frecuencia es el hertz, ¿sí? Pero no nos están dando pues información en cuanto a ello. Y la D, pues sí, nadie la tocó, que no tiene nada que ver al respecto. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna dudita ahí al respecto con ese par de preguntas, con esa pregunta, perdón. Si todo está bien, podemos pasar a la pregunta 17, que es esta que tenemos acá. Listo.
Creo que ahí ya la pueden ver correctamente. Tengo la pregunta con su opción de respuesta. Listo, tengo entonces las 6:38, vamos hasta las 6:40 con esta pregunta. Esta pregunta me ha parecido que tiene un nivel un poco más alto que las otras. Pues por lógica puede salir rápido, pero la prueba matemática sí tiene un poquito de trabajo. Teniendo algunas respuestas, varias personas han contestado. Veo que la mayoría se está inclinando por la C. Alguien puso la D, alguien por ahí la A, pero hay una gran inclinación por la C. Veamos entonces lo que dice nuestra pregunta para irla analizando. Listo, nos dice que la gráfica representa el área Y de un rectángulo de perímetro 10 en función de la longitud X de uno de sus lados. Entonces acá tenemos lo que se forma, que es una parábola. Entonces, muchos se preguntarán, ¿por qué se forma una parábola si es un rectángulo de lo que me están hablando? Esto es porque el área y el perímetro de un rectángulo pues tienen una relación o es una aplicación de las ecuaciones o las funciones cuadráticas. Luego me dicen que al modificar el perímetro por 12, la gráfica correspondiente es. Quisiera que alguien activara el micrófono y nos compartiera por qué cree que es la C. ¿Qué lo inclinó a contestar esa pregunta? ¿Ninguno se anima? Son muchos los que han contestado la C. Profe, ¿Sí? pues yo pienso que es porque en la primera gráfica nos daban el ejemplo de que era 5 y pues el perímetro es la suma, entonces sería 5 más 5 pues 10 y ahí 12 pues sería la suma de 6. Sí, ese puede ser. De hecho, yo también lo pensé de esa manera. Pues acá la única relación que encuentra uno es que el perímetro es 10 y que pues me están diciendo que X es uno de sus lados. ¿Sí? Entonces, este X es lo que está variando, los valores que puede tomar X. Entonces, me dan 5 cuando es 10, o sea, la mitad. Entonces, uno diría, bueno, cuando es 12, pues entonces tiene que ser también la mitad, 6. Y así marcar la C, pues si no tiene de dónde más, pues como pegarse. Aquí la A me está tomando valores negativos, entonces pensar como que el área de un rectángulo es negativo, pues creo que es como la única que podemos descartar acá. Y la B y la D, pues sí están tomando valores positivos que parten igual que en este ejemplo, parten de 0, ¿cierto? Entonces, esa es como la forma en que se puede ver. Entonces, para estar seguros de que es la C, yo les voy a mostrar un procedimiento por sistemas de cómo resolver sistemas de ecuaciones. Entonces, miren, me están diciendo que es un rectángulo, ¿cierto? Y me están diciendo que ese rectángulo, que X es uno de sus lados y que Y es el área. Entonces, al otro lado de ese rectángulo le voy a poner A. Todos sabemos que el área se calcula multiplicando base por altura. X por A es igual a Y, ¿sí? X, que es la base, por A, que es la altura, es igual al área, que Y. También sabemos que el perímetro es la suma de todos los lados. Entonces debo sumar 2 veces X y 2 veces A. Miren lo que tengo acá. Y para nuestro ejemplo me están diciendo que esa A es 12. Entonces ahora lo que voy a hacer es, recuerden cuando vimos sistemas de ecuaciones 2 por 2, que está el método de reducción, sustitución, eliminación, que vemos todos esos métodos, el gráfico, y que finalmente pues uno se casa con uno y es el que sigue trabajando. Acá entonces yo me caso con el de sistema, con el de sustitución. Entonces, ¿qué hacemos en sustitución? Despejamos en una variable y reemplazamos en la otra. Entonces voy a tomar, por ejemplo, esta ecuación y voy a despejar X y luego la reemplazo en la otra, ¿sí? Para encontrar el valor del área. Entonces, tomo esta ecuación y voy a hacer sencillamente despeje. Entonces, este 2A lo voy a quitar y si lo quito de acá, pues también lo quito de acá. O lo que decimos, el que está sumando pasa a restar. Ahora, este 2 que está multiplicando a la X, oh, se me subió. Este 2 que está multiplicando a la X lo voy a pasar a dividir.
Entonces, divido acá por 2, también divido acá por 2. Todo esto dividido 2. Me quedaría así, ¿cierto? Entonces, despejé la X. Ahora voy a simplificar. Recuerden que cuando tengo un número dividiendo, el 2 se divide al 2 y el 2A divide al 2. Entonces, esto va a ser igual. Esto va a ser igual. 12 dividido 2 me da 6. 2 dividido 2 me da 1, o sea, me queda la A. Entonces, X es igual a 6 menos A. Entonces, voy a coger esta función, esta ecuación, la primera, y voy a reemplazar X. Y así me va a quedar todo en términos de A. Entonces, a X la voy a reemplazar por 6 menos A. Entonces, donde está la A, voy a quitarla y voy a poner 6 menos A. Luego voy a multiplicar término a término. Entonces acá multiplicamos A por 6. Me la pongo por aquí abajo. Aprovechemos este espacio y usémoslo acá. Entonces, A por 6, pues sería 6A, menos A por A, que sería A al cuadrado. A al cuadrado. De esta manera, ¿sí? Y miren que acá tengo una función cuadrática. Entonces, esta función cuadrática es la que me va a dar una de estas parábolas. Me interesa confirmar que sea la C. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo reemplazo 0 en X? Pues me tiene que dar 0 en Y. Bueno, en este caso es A. Entonces, si yo reemplazo la A por 0, pues 6 por 0 da 0 y 0 al cuadrado da 0. Entonces, este punto se cumple. Ahora, cuando reemplace 6, también me tiene que dar 0. 6 por 6, 36. Y 6 al cuadrado, 36. 36 menos 36 también me da 0. ¿Sí? Entonces acá tengo este punto. Otra cosa que pueden confirmar es el vértice. ¿Se acuerdan cómo calcular el vértice de una función cuadrática? ¿Alguien lo recuerda? ¿Ninguno? ¿Ninguno recuerda cómo calculábamos el vértice en una función cuadrática? Bueno, pilas muchachos, porque funciones es otro tema que sale bastante en el ICFES. Sale de función cuadrática, de función lineal, bueno, por ahí a veces de funciones trigonométricas. Entonces tengamos ahí en cuenta las funciones para que las trabajemos. Dice Ángel que eso aún no lo ha visto, funciones se ven en grado noveno. Con ecuación general se encuentran los puntos de corte en X, que fue lo que acabé de comprobar. Con la ecuación general se encuentra 0 y 6, o factorizando. Ah, dice Ángel que está en octavo, qué pena, yo pensé que los estudiantes que estaban acá eran de grado 11. Listo, Ángel, listo. Entonces, pues estarían viéndolo próximamente el tema de función cuadrática. ¿Listo? Pero bueno, la idea es que pues acá no tenemos que comprobar todo, ya con los 2 puntos que comprobamos es suficiente. Incluso con el análisis que hicieron inicialmente, con el que contestaron la C, ya era suficiente. Solo que pues la idea de esto es que recordemos temas, trabajemos esto de sistemas de ecuaciones, puede ser un repaso que sirve y esas cositas que enriquecen nuestra formación. Por eso a veces le doy como vueltas a las preguntas, las reviso bastante. Listo, entonces pasemos a la pregunta número 18, si no hay ninguna inquietud. Por acá en el chat todo está tranquilo. Entonces veamos la pregunta, ya pasemos a la pregunta número 18 que tiene este encabezado y ahí tienen las opciones de respuesta. Bien, esta sí es solo análisis, nuevamente viene a jugar un papel importante lo que conocemos como el promedio. Tengo las 6:50, listo, ya pasaron 2 minutos. Tengo varias respuestas, algunos estudiantes contestaron en 1 minuto, muy bien. Eso es muy bueno porque hay preguntas que requieren más tiempo y si ganamos tiempo en algunas, nos sirve demasiado. Entonces, lo que dice la pregunta es que una empresa de teléfonos celulares se le hace control de calidad a cada producto elaborado. Cada celular lo revisa un solo trabajador. Los trabajadores tienen un turno de 5 horas, el cual puede ser en la mañana, tarde o noche. En la tabla se muestra el número de celulares revisados por trabajador dependiendo de la jornada asignada. Entonces acá nos muestran la jornada y el trabajador que va desde P hasta T.
La jornada de la mañana, la jornada de la tarde y la jornada de la noche. Ellos van rotándose, unos días en la mañana, otros días en la tarde, otros días en la noche. Y luego me ponen promedio de jornada. Luego me dice la pregunta número 18. La empresa decide premiar al trabajador de este grupo con un mejor desempeño general, o sea, las 3 jornadas. El merecedor del premio es. Acá me dan algo clave que es el promedio. ¿Qué es el promedio, muchachos? ¿Alguien quisiera recordarme qué es el promedio? O escribirlo por el chat. Sí, por ahí alguien activó el micrófono, dígame. Dice Ángel que le diga que es que promedio. Dice Oscar, es la suma de todos los datos y eso da un resultado en general. Sebastián dice, la sumatoria de los valores de todos los datos dividido entre el número de datos. Bueno, esa es la forma como se calcula promedio, sumando los datos y dividiendo entre el número de datos. Pero si yo digo que el promedio de la edad del grado 11 es de 16 años, ¿qué significa eso? ¿Qué entienden ustedes por eso? Es el valor más probable a conseguir en una lista de datos. Bien, esa afirmación está muy buena. Es un valor muy probable, pero no necesariamente podemos decir lo que sea probable, sino que los datos estén alrededor de él. Puede pasar, pero no por decir que el promedio es 16, quiere decir que la mayoría tiene 16, porque entonces vendría siendo la moda. Pero sí que, por ejemplo, si a mí me dicen el promedio es 16, yo pensaría que el menor tiene unos 14, 13 años y el mayor tiene unos 18, 19 años como máximo, ¿sí? Que están dentro de ese rango, porque el promedio es un valor representativo que va hacia el centro de los datos, ¿sí? Y que busca un equilibrio entre el número de datos. Entonces, si es un valor representativo el promedio, ¿sí? Que no es la suma de los datos entre el número de datos, es la forma en cómo se calcula, que incluso yo podría calcularlo de otra manera. Yo le puedo decir que el promedio se calcula buscando un equilibrio entre los datos. Entonces, el que más tiene le da al que menos tiene. Esto es una vaina como comunista. El que tiene le da al que no tiene. Entonces, el 100 le va a regalar al 82. Entonces, este 100 le regala 5 y este 100 le regala 5. Le ha regalado de a 10 cada uno. ¿Sí? De a 5 cada uno tiene 10. Entonces, 82 más 10 da 92. Ahora este es 95, este 95, este 92. Démosle otro. Entonces, este es 95, le regala 1, queda 94. Este 95 le regala 1, queda 94. Y 92 más 2 queda 94. Todos tres tienen 94 ahora. Calculé el promedio sin sumar y dividir por el número de datos. Entonces, el promedio es un valor representativo que busca un equilibrio. Me da una referencia de la muestra, una referencia al conjunto de datos. Bueno, las medidas de tendencia central, moda, mediana y promedio, son datos representativos. Todas me representan un conjunto de datos. Si me dicen la moda es 16, pues ahí sí, como dijo el compañero, el dato más probable va a ser 16, es decir, la mayoría tiene 16 años. ¿Listo? Entonces, teniendo que el promedio es 94, pues la respuesta correcta efectivamente va a ser la D, porque es la que muestra que el promedio tiene el trabajador T, que tiene un promedio más alto. ¿Listo? Profe, ¿cómo se hallaba el vértice de una función cuadrática? Ah, verdad, me faltó recordarles eso. El vértice de una función cuadrática, Jorge, se calcula de dos formas, con dos pasos. Es el vértice es igual a menos b sobre 2a. Entonces, ¿se acuerda que una función cuadrática es de la forma ax al cuadrado más bx más c? Es algo así, ax al cuadrado más bx más c, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá ax al cuadrado, entonces la primera con la que está al cuadrado. Entonces, el número que acompaña a la a, pues sería el 1. B sería 6 y C, que no está, sería 0. ¿Listo? Y luego ese valor que me da el valor que me da al reemplazar B y dividirlo entre 2 veces A, lo reemplazo en la función, entonces es f de menos b sobre 2a. Es decir, yo por ejemplo en este caso, entonces a es menos 1, b es 6, entonces acá me queda menos 6 sobre 2
por menos 1, entonces sería 3. 3 sería este valor. Miren que acá es 3 efectivamente, ¿sí ven? 3 es justo lo que va hacia la mitad. Entonces 3 es la coordenada en X. Luego ese valor lo reemplazo en la función. Eso es f de menos b sobre 2a. Entonces reemplazo 3. 6 por 3, 18 menos 3 al cuadrado queda 9. Y 18 menos 9, pues da 9. Y miren dónde está la función. En el 9. Entonces el vértice es una coordenada XY. En X me dio 3, en Y me dio 9. ¿Listo? Entonces, así se calcula el vértice de la función cuadrada. Ahí como recomendación ese tema de funciones. Listo. Vamos con la pregunta número 19. Aparece acá un tema que también es clave para que lo subrayen ahí, que es la combinatoria. Todo lo que tiene que ver con probabilidad, principio de multiplicación, permutaciones, combinaciones. Bueno, técnicas de conteo, probabilidad, es un tema también muy apetecido por el ICFES. Tengo las 7, yo creo que esta pregunta en un minuto la tenemos. A eso de las 7:01, terminando las 7:01 estoy revisando la respuesta. Listo, ya tengo varias respuestas. Bueno, la 19 dice, Camilo puede elegir entre las puertas P, Q y R, perdón, entre las rutas, para ir desde el colegio donde estudia hasta la casa de José. Entonces acá está el colegio, acá está la casa y tiene 3 caminos, P, Q y R. Para ir desde la casa de José hasta su casa, puede elegir entre las rutas 1, 2, 3 y 4. Se sabe además que hay 2 rutas directas, 1 y 2, entre la casa de Camilo y el colegio. La figura muestra las rutas descritas. Pues acá está todo el mapita. Luego dice, si al salir del colegio Camilo decide hacer una tarea en la casa de José, ir hasta su casa y luego volver al colegio, el número de formas posibles que puede hacer este recorrido es. Entonces, él está en el colegio, va a ir hasta la casa de Camilo, luego va a ir a su casa y luego volver al colegio. Entonces tiene que hacer toda la vuelta, ¿cierto? Entonces, yo tengo acá 2 opciones, aquí tengo 4 y acá tengo 3. Bueno, acá se las pusieron bastante fácil porque las 2 opciones que tengo yo para escoger es multiplicar o sumar. Entonces, si yo sumo 3 y 4, 7 y 2, 9, pero 9 no la pusieron dentro de las opciones. Entonces, por ese lado, estamos salvados. Mientras que 2 por 4, 6, 4 por 2, 8 y 8 por 3 da 24. Entonces, ahí está la respuesta que sería la B. ¿Sí? Entonces, estoy de acuerdo con ustedes. Pero entonces, que lo tengan en cuenta. Si yo hubiera hecho este examen, yo sí les pongo el 9 para que decidan si entre sumar o multiplicar. Entonces, siempre que ustedes tengan opciones, siempre se multiplica. ¿Listo? Eso es principio de multiplicación. El caso típico de esto es de, por ejemplo, el de prendas de vestir. Carlos va de paseo a San Andrés. Llevo 5 camisas, 4 pantalones y 3 pares de zapatos. ¿De cuántas formas puede vestirse Carlos? Pues hay que multiplicar las camisas por los pantalones por los zapatos. Entonces 5 por 4, 20 y 20 por 3, 60. 60 formas son las en las que se puede vestir. 60 formas son en las que se puede vestir Carlos. ¿Listo? Muy bien. ¿Listo? Entonces la respuesta sería 24. ¿Bien? Creo que es lo que la mayoría ha contestado. Listo. Bueno, Robinson pregunta, ¿por qué se multiplica y no se suma? La razón de por qué se multiplica es porque se pueden combinar cada una de ellas. Por ejemplo, si yo llevo una camisa, el ejemplo del paseo, si tengo una camisa roja, esa camisa roja yo me la puedo poner con cualquiera de los pantalones, ¿sí? Entonces, esa camisa roja puede ir con el pantalón rojo, con el pantalón azul, con el pantalón negro y con el pantalón café. Y esa camisa roja también la puedo combinar con cualquiera de los zapatos, ¿sí? Entonces, por cada camisa, de las 5 que lleva, por cada camisa tengo 5 opciones para pantalón, ¿sí? Entonces, por eso se multiplican y no se suman. Si yo sumo 5 más 4, me daría 9, más 3 me daría 12, ¿sí? Es muy poco
en comparación con el 60 que me da. Lo mismo que en este ejercicio, que la suma fue 9 y las formas en que se puede ir son 24. Eso. Dice, es como si se pudiera colocar un pantalón por camisa. Sí, claro. Es esa cuestión. Es, por ejemplo, acá. Por ejemplo, si el del colegio a la casa va por P, entonces P lo puede combinar con 1, con 2, con 3 o con 4, con cualquiera de los 4. Entonces, con P tiene 4 opciones. Con Q también tiene 4 y con R también tiene 4. ¿Sí? Entonces, por eso estas, al yo sumar las opciones que tengo, cada una de estas tiene 4, entonces da 12. Luego esas 12, vengo acá. Y de las que tengo, puedo coger la 1 o la 2. Entonces son dos opciones. Entonces 12 por 2, 24. Bien, entonces ténganlo en la cabeza. Siempre que tenga opciones, si me preguntan de cuántas formas pueden combinarse, se multiplica. Las opciones de respuesta para que las vean todas. ¿Listo? Tengo las 7 y 8, vamos hasta las 7 y 10 con esta pregunta. 7 y 11 solamente veo dos respuestas. Solo deben escoger si se quedan con el procedimiento 1 o con el procedimiento 2. Bueno, ya otras 3, 5 personas van contestando. Listo, muy bien. Voy leyéndola mientras los demás ponen sus respuestas. Acá nos dice, la figura muestra el triángulo PQR inscrito en el rectángulo EFGR y la medida de algunos ángulos, perdón, de algunos segmentos del rectángulo. Entonces tenemos el rectángulo EFGR. Y este es el triángulo que está dentro, el triángulo PQR. Y acá está PQ y acá está R. ¿Listo? Y las medidas pues son 10, 70, 60, 10, 50 y acá un 40. Luego dice, dos procedimientos correctos se describen para calcular el área del triángulo. Entonces, el primer procedimiento me dice, se calcula el área del rectángulo FGR y a ese valor se le resta el área de los triángulos PFO, EFR y ORG. Entonces son estos triángulos, este de acá y este de acá, ¿cierto? Vean que eso es lo que hace uno normalmente cuando calcula, por ejemplo, un área sombreada. Entonces, si yo quiero saber cuál es el área de este triángulo que está acá, pues calculo el área grande y le quito el área que está dentro y me queda pues esta parte, ¿cierto? Luego el procedimiento 2, se calcula la altura QM, que es esta que está acá, y la base PR del triángulo a partir de los datos existentes. O sea, necesito calcular la base, que es PR, la altura, y luego la multiplicación de estos dos valores se divide entre 2, o sea, calculan el área del triángulo, que es base por altura sobre 2. Bueno, aquí la mayoría se ha ido por la A, que dice que el primer procedimiento es el mejor. Una persona afirma que es más rápido utilizar el procedimiento 1 que el procedimiento 2, un argumento que puede utilizar una persona para justificar correctamente su afirmación es la siguiente. ¿Se fijaron en esa lectura, muchachos? Yo creo que sí, porque contestaron la A. Ya me están diciendo que una persona dice que es más rápido el procedimiento 1 que el procedimiento 2. Entonces ya yo debo escoger el primer procedimiento, debo escoger entre la A y la C. Porque miren lo que dice un argumento que puede utilizar esta persona para justificar correctamente su afirmación. O sea, ya es cierto, ya está bien. Entonces escojan la A o la C. Entonces la A dice, el primer procedimiento se puede efectuar con los datos que se muestran en la figura. El segundo requiere calcular información adicional. Claro, es el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Acá tengo 7 y 10, acá tengo 40 y 60 y acá tengo 10 y 50. Y el rectángulo pues sería 70 por 50. Para el procedimiento 1 ya tengo los valores, pero aquí no tengo esta altura ni tengo la base PR. ¿Que los puedo calcular? Claro que sí, pero tendría que hacer otros cálculos adicionales. Entonces, de acuerdo con esa, veamos qué dice la C. El primer procedimiento requiere solo el cálculo de áreas de rectángulos. El segundo requiere el cálculo de área de triángulos. No es cierto, el primer procedimiento dice que calcula el área de un rectángulo. Entonces, estoy de acuerdo con ustedes en que es la A. ¿Listo? Bien, bueno, aquí estamos con porcentajes en la pregunta número 21. Ahí la pongo así a ver si lo alcanzan a leer. Creo que ahí se ve casi todo. Me dicen si no se alcanza a leer o queda muy pequeño para ustedes, muchachos.
Tengo las 7:15, vamos hasta las 7:17 con esta pregunta. Tiene que ver con porcentajes, muchachos, mejor dicho, tienen que estar duchos en regla de 3 o mejor en forma de sacar porcentaje. Yo en realidad no uso regla de 3, sino otro método que luego se los explicaré. ¿Listo? Entonces tengo las 7:15. A las 7:17 miramos respuestas. Bueno, Ángel, gracias. Sí, se me fue un error ahí. Listo, ya tengo varias respuestas. Bueno, la pregunta 21 me dice, en una población se realizó un estudio sobre la preferencia de vivienda de hombres y mujeres. La tabla resume los resultados de la encuesta en términos de la preferencia que tienen los encuestados por vivir en una casa o en un apartamento. Entonces acá tenemos hombres y mujeres, el porcentaje que prefiere casa en vez de apartamento, y dice que a partir de esta tabla un ciudadano concluye que el 50% de todos los encuestados prefiere vivir en un apartamento. Esta afirmación es cierta, entonces claramente sabemos que no es cierto, ¿sí? Entonces acá me están contestando la B, la mayoría, y otros me contestaron la A. Entonces estamos en algo claro, y es que no es cierto, ¿sí? Un ciudadano concluye que más del 50% de todos los encuestados prefiere vivir en un apartamento. Vemos que apartamento es 30% y 40% acá. Entonces lo ponen así para ver si usted se equivoca y usted piensa que como está 40 y 30, eso suma 70% y usted responde que sí, que es cierto, ¿sí? Pero en realidad no se puede sumar esos porcentajes. Eso no es el 70%, ¿sí? Esto Se puede sumar, pero se tiene que dividir entre dos. Bueno, se podría dividir entre dos, claro. Si lo tomáramos, por ejemplo, como si el total fueran 200, ¿sí? Si el total fueran 200, 100 hombres y 100 mujeres. Entonces, ¿cuánto sería el 70% de 200? ¿Quién me podría decir? Así, puramente. 70%. 140. Acá me lo dijo Ángel, 140, igual Oscar. Bien, entonces, por eso se llama por ciento. Cuando dicen por ciento es porque están haciendo grupos de 100, por cada 100. Cuando dicen el 7% de la población colombiana tiene bachillerato o tiene una carrera universitaria, quiere decir que 7 de cada 100 colombianos terminaron la universidad. Entonces, le pregunté el 70% de 200, pues haga grupos de 100. ¿Cuánto es el 70% de 100? Pues 70. Y como son 200, pues 70 más 70, 140, ¿sí? Así lo saco facilito. Entonces acá, si digo 100 mujeres, pues son 70 que les gusta casa y 30 que les gustan apartamento. Si los hombres son 100, entonces 60 les gustan casa y 40 apartamentos. Entonces mire que esos 70 hombres no representan el 70%, sino que representan mucho menos, ¿sí? Entonces, por eso no es correcto que sea más del 50%. Entonces, la mayoría contestó la A. No, porque a partir de los datos que se muestran en la tabla no se puede concluir nada acerca de las preferencias del total de la población. No, mentira, la mayoría no contestó la A, la mayoría contestó fue la B. La A no me sirve porque es que a partir de la tabla sí se puede concluir muchas cosas. Y una conclusión es que la gente prefiere casa en apartamento. ¿Listo? La B dice no, porque tanto hombres como mujeres prefieren vivir en una casa. Así que se puede concluir que la mayoría de los encuestados prefieren vivir en una casa. ¿Listo? Bueno, el truquito que les decía para sacar porcentajes es que, bueno, yo ya sé que 200, por ejemplo, si 200 es el 100%, yo lo que hago es, por ejemplo, casi siempre el ITFE me pide valores cerrados. Entonces, por ejemplo, el 50%, pues yo sé que el 50% es la mitad, entonces 100 es igual al 50%. Y eso lo tengo en la cabeza y no necesito hacer regla de 3. Ahora, otro dato, al 200 yo le quito un 0. Si al 200 le quito un 0, o sea, al total le quito un 0, me queda el 10%. Y con ese 10% yo puedo hacer bellezas, porque por ejemplo, que me digan, no, ¿cuánto es el 5%? Fácil, el 5% es la mitad de 10, entonces la mitad de 20 es 10 y la mitad de 10 es 5. Entonces saco la mitad, que sería el 5%.
Si me dicen, no, no me calcule el 10%, calcúleme el 30%. Entonces voy a multiplicar este 20 por 3. Entonces sería 60. Entonces sería 60, que sería entonces el 30%. Y así yo lo saco de forma mental. Y como siempre el ITF me pone valores cerrados, esto no tengo problema. Ah, bueno, que me pidan el 35%. Pues yo sé que el 30 es 60 y que el 5% es 10. Entonces 70 es igual al 35%. Y listo, así calculo porcentajes de una forma rápida. La regla de 3 pues es fácil, pero necesita procedimiento. Esto yo lo hago de forma mental. Entonces ahí se los dejo para que lo piensen, luego lo miramos en otras preguntas. Ustedes pueden practicarlo como por decirle a un hermano o a su papá en la casa, dígame un número, entonces él le dice el 400, entonces usted saca el 10%, pues 40. Entonces, con el 40, dígame qué porcentaje saco, no, que saque el 30, entonces 4 por 3, 12, 120 es el 30% de 400. Y sale muy rápido y esto me ayuda a ganar tiempo en la prueba. ¿Listo? Profe, una pregunta. El profesor de contabilidad nos está enseñando en Excel eso, pero en este caso, digamos, es, ¿cómo le digo? Él nos pone 1.000.000 y Sí. ese millón lo multiplicamos por 60 y me da solamente el 60%, la cantidad del 60%. Sí, o bueno, es que hay muchos métodos. Eso es una manera más fácil como de sacarla para mí. Sí, es que el problema, bueno, el problema no. Hay muchos métodos y es, por ejemplo, para sacar también el 60% multiplico es por 0,6, ¿sí? O multiplico por 0,4. Pero entonces, si yo tengo una calculadora, pues es muy rápido. Pero si en el ITFE como no va a tener calculadora, pues tengo que hacer eso manual. Entonces, no, pues son diferentes métodos. Igual no tienen que usar el que yo uso, pueden usar cualquiera, el que más se les facilite. Pero sí buscar una cosa o sea, le rinda mucho. No importa si es regla de 3, no importa si es multiplicando por el decimal equivalente, por fracción, sacándolo mental. Lo importante es que ustedes tengan claro cómo sacar porcentaje y hacerlo de forma rápida para ganar tiempo en la prueba. ¿Listo? Muy bien. Sí, eso hay muchos métodos, muchas formas de trabajar. Bueno, muchachos, tengo las 7:24. Vamos hasta las 7:26 con esta pregunta. Bueno, la voy leyendo para ver qué contestamos. Dice, las inversiones que hicieron dos empresarios al abrir dos nuevas sucursales se muestran en la tabla. Entonces acá está empresario 1, empresario 2, están las sucursales y la inversión promedio por lado y lado. ¿Listo? Ahora dice, una de las inversiones se desconoce y se decidió como X y se indicó como X. Para verificar si la información es o no consistente, se puede. Bueno, a mí me pasó tal vez lo mismo que a muchos. Yo intenté despejar la X buscando que me diera el mismo valor y en ninguna ocurre eso, ¿sí? Entonces me quedé como pensando si será que la pregunta tiene un error o qué es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar con la X? ¿Cierto? Que al yo sumarla con 18, dividirla entre 2, me dé 17. Pero al mismo tiempo esa X sumada con 20 y dividida entre 2 me debe dar 19, ¿sí? O sea que este X tiene que tener el mismo valor. No puede ser primero 16 y luego ser 18. Tiene que ser un solo valor, ¿sí? Entonces, eso es lo que debe pasar. Entonces, de ahí radica la respuesta. Por ejemplo, dice el A, plantear las ecuaciones 18 más X sobre 2 igual a 17, eso está bien. X más 20 sobre 2 igual a 19. Y mira lo que dice acá. Si alguna de estas ecuaciones tiene solución, los datos son consistentes. No necesito que una tenga solución, necesito que las dos tengan solución. Entonces, por eso la A no me sirve. La otra que contestaron por acá, bueno, veo casi de todas. La C dice, plantear la ecuación, acá me están planteando una igualdad, pero miren que en lo que fue la B y la C, fueron las que ustedes debieron descartar. Porque si usted analiza, el 2 que está a ambos lados, yo lo puedo quitar. Y queda 18 más X igual a X más 20. Aquí se me cancela la X. Cuando yo paso la X a restar al otro lado, me queda X menos X. La X desaparece. ¿Sí? Entonces aquí no se puede despejar X entre la B
y la C. Ahora veamos la D, que finalmente escojo entre la A y la D. La D es lo mismo que la A, las mismas ecuaciones, pero dice, si las ecuaciones tienen la misma solución, los datos son consistentes. Entonces, por eso la respuesta correcta es la D. ¿Sí? Lo que pasa es que no da. Cuando yo despejo X acá, el 2 pasa a multiplicar, esto me da 34, luego el 18 a restar, eso me da 12 como 16. Acá multiplico 19 por 2, me da 38, y cuando le resto 20, me da 18. Entonces creo que da como diferente. O me dio lo mismo, ya no sé. Sí, me dio lo mismo. Sí sirve No, igual. no, estuvo bien, sí. O sea, en la primera da 16, en la segunda da 18. Ah, ok. Sí, entonces sí, eso es lo que ocurre. O sea, dice que tiene que dar el mismo valor, pero no lo da cuando no lo hace. Pero es lo que debería ocurrir para que esto, porque lo que dice acá es que para verificar si la información es o no consistente, para que sea consistente tiene que servir las dos ecuaciones y tienen que dar el mismo resultado. O sea, X no puede ser primero un número y después otro. ¿Listo? Entonces por eso es la D, muchachos. Sí, sí es claro el por qué. Hay que ver que varios me contestaron, pues, la A o respuestas diferentes. Profe, Sí, señor. ¿me puede volver a explicar esa, por favor? Listo. Entonces, mire, ¿qué es lo que pasa acá? Tenemos un valor X. Ese es un solo valor, ¿cierto? Que debe cumplir dos condiciones. Que al sacar el promedio, mire, inversión promedio, promedio es sumar los datos y dividir entre el número de datos. Se calcula así. Entonces yo debo sumar X más 18, dividir entre 2 y me debe dar 17. Luego ese mismo X lo debo sumar con 20 y me debe dar 19. Luego, perdón, lo debo sumar con 20, dividir entre 2 y me debe dar 19. Entonces, la A no me sirve porque acá dice si alguna de estas ecuaciones tiene solución. Entonces, claro, la primera tiene solución. Vimos que da, creo que 16. La otra tiene solución, da 18. Pero no es la misma. Entonces, X no puede ser primero 16 y luego 18. Porque tanto los datos en forma vertical como horizontal me tienen que dar lo mismo. Entonces, la D sí sirve porque dice que tienen la misma solución. O sea, X tiene que valer lo mismo si lo hago acá o lo hago acá. ¿Listo? Bien, pasemos entonces. Voy a bajar esto para que me quede toda esta pregunta en una sola hoja. Y así ustedes la puedan ver completa. Listo, ahí tengo la pregunta número 23. Tengo las 7:32, a eso de las 7:35 estaré viendo sus respuestas. Bueno, creo que esta sale más rápido, a las 7:33 ya estoy viendo respuestas. Ya pasaron las 7:33 y tengo muchas respuestas. Todos coinciden en que la respuesta es la B. Acá lo que dice es que una empresa tiene dos fuentes de ingreso y hay un nuevo coordinador que quiere comparar los ingresos que se han obtenido a través de las dos fuentes y encuentra los reportes con el consolidado de las que se muestra en la tabla. Es ingreso 1 y total de ingresos. Acá me dice que, sin embargo, el coordinador no encuentra el reporte de la fuente 2 y necesita saber si por esta ha recibido más o menos ingresos que por la primera. Por este motivo, debe primero hallar el valor asociado a los ingresos de la fuente 2. Para esto, el procedimiento que debe llevar a cabo es, bueno, pues si yo tengo el total y tengo la fuente 1 y el total pues es la fuente 1 más la fuente 2, pues la fuente 2 debe ser la resta entre 350 y 187. Cuando yo miro acá, tengo sumar, restar, multiplicar y dividir. Entonces, la única que me muestra restar es la B y es correcta porque dice restar al total de los ingresos aquellos provenientes de la fuente 1. La C que dice multiplicar los ingresos de la fuente 1 por 2 no me sirve porque no me está diciendo que en la misma, que sea lo mismo. Y si yo multiplico esto por 2, no me da el total que es 350. Bien, listo. Entonces, vamos con la 24.
Ah, bueno, esta pregunta fue un tanto inusual. Ah, no, esta no es. Pensé que era una de Ana. No, esta es otra. Listo, pregunta 24 y con eso terminamos este cuadernillo de que es la primera sesión de 20, bueno, eran 25 preguntas, se me perdió una, tengo 24. Listo, entonces tengo las 7:36, a las 7:38 o un poco antes estamos viendo la respuesta de esta. Bueno, ¿listos? ¿Cómo van? Bueno, aquí ya tengo varias respuestas, rápidamente están contestando. Bien, veamos. Una persona compra una botella de vino en 134 pesos y se le informa que el año siguiente el valor de la botella será el doble. Para saber cuánto valdrá la botella en el año siguiente, esta persona realiza el siguiente procedimiento, multiplica 2 por 2 por 134. Este procedimiento es, pues lo que esperaría uno para calcular el doble es que multiplique por 2, no que multiplique 2 veces por 2. Entonces es incorrecto, está entre la A y la C, que es lo que ustedes han contestado. La A dice incorrecto porque debe realizar sumas en lugar de multiplicaciones. Bueno, en realidad la multiplicación es una suma abreviada, multiplicar 2 por 8, pues es 2 más 2 más 2 más 2, 8 veces. Entonces, sirve multiplicar o sirve sumar, no importa cuál haga. La C, incorrecto porque el valor obtenido corresponde a 4 veces el valor inicial. Claro, multiplicó por 4 y no por 2. ¿Listo? Entonces, estamos de acuerdo en esto, muchachos. Voy a dejar de compartirles esa para compartirles esta. Esto, ahí ven la nueva, el nuevo Word, la nueva prueba. Sí, señor. Muchachos, entonces ahí terminamos esas primeras 24 preguntas. Vamos con otras, con la segunda sesión, que serían otras 24 o 25 preguntas. ¿Listo? Entonces acá tengo la primera pregunta de ellas, que tiene que ver con las medidas, con medidas estadísticas. Ya hablaremos de cuáles son esas. Listo, tengo las 7:39, a eso de las 7:41 analizaremos esta pregunta. Bueno, veamos entonces. Listo, la pregunta 1 dice, en una academia de tiro con arco se desarrolló un nacional en el que participaron 500 jugadores. La batalla muestra los resultados obtenidos por Juan, uno de los jugadores. Entonces, el puntaje obtenido por Juan fue de 80 puntos. El puntaje máximo que se puede obtener era de 100 puntos. Y el percentil en el cual su puntaje se encuentra, está ubicado, en el cual se encuentra ubicado es 98. Entonces, recuerden que el percentil es la posición que ocupa dentro de un grupo de 100. ¿Listo? Dice ahora, ¿cuál de los siguientes procedimientos permite calcular aproximadamente la posición que finalizó Juan el campeonato? Entonces acá vamos a calcular la posición. ¿Listo? ¿Cómo calcularon ese percentil, muchachos? ¿Hay alguna fórmula para eso? ¿O por qué contestaron la A? No sé si alguien nos lo quiera compartir. ¿Ninguno? ¿Cómo calculamos el percentil 98 para saber cuál es su posición? Se divide entre el puntaje máximo que se podía obtener. Bueno, O no es bueno, se divide entre 100 porque es la posición que él por- ocupa entre cada grupo de 100. porque percentil son 100. Si fueran cuartiles sería sobre 4, si fuera quintiles sobre 5, si fueran deciles sobre 10. Muy bien. ¿Y arriba qué pongo? El 98, que es el lugar en el que él está. Multiplico 98, que es el percentil que está ubicando, y lo multiplico por 500. 500, que es el total. Entonces, así saco la posición de este sujeto, ¿cierto? Entonces, mire que 100, los dos ceros del 100 se cancelan con los dos ceros del 500, entonces me queda 98 por 5. Para multiplicar 98 por 5 le saco la mitad al 98, eso es 45, 49, y le agrego un 0. 490. Listo. Ahora, con base en este resultado, les hago otra pregunta.
¿cuál fue la posición de Juan? Aproximadamente 400. No, 400. aproximadamente 10. Aproximadamente 10. Aproximadamente 10. Entonces, debemos escoger la opción de respuesta que me dé 10 o la que me dé 490. 10. Lo ideal sería escoger 10 porque me están preguntando cuál de los siguientes procedimientos permite calcular aproximadamente la posición en la que finalizó Juan el campeonato. Entonces yo le digo, ¿qué hubo, Juan? ¿De qué acabó? No, acabé de 490. Pues no tiene sentido, ¿cierto? Porque él acabó fue de 10. O sea, es la interpretación que debemos darle a ese 490. Es como cuando usted hace la prueba de ensayo del ICFES y sacó el percentil 100. Usted no fue el 100 más malo. Del grupo de 100 usted fue el mejor. Quedé de primero en el grupo. ¿Cuánto saqué? No sé, pero quedé de primero, ¿sí? Entonces, si me preguntan en qué posición quedo, pues es primero. Si saqué el percentil 95, pues estoy de quinto o sexto. Bueno, si contó el 100, como dice el compañero, aproximadamente. Entonces, si hacemos la A, nos da 490, ¿cierto? Dice, dividir el percentil en el cual se encuentra ubicado el puntaje de Juan entre el valor del puntaje máximo. Luego multiplicar este resultado por la cantidad de participantes. Efectivamente, divido por 100, que es el puntaje máximo. Y el percentil, que es 98, lo multiplico por el total de participantes, que son 500, y me da 490. Yo también había contestado la A, pero luego me di cuenta que tiene más sentido la B. La B dice, restarle 100 al percentil en el cual está ubicado el puntaje de Juan. Entonces, Juan está ubicado en el percentil 98, le resto 100, me daría 12, ¿cierto? Divide entre 100, o sea, me da 0,12. Y multiplicar este resultado por la cantidad de participantes. 0,12 por 500 me daría 10. Entonces, por esa razón, yo contesto la B. ¿Qué opinan ustedes, muchachos? Ah, bueno, esto acá no me dio, fue porque yo dije 100 menos 98, 12 y en realidad es 2, ¿no? Sí. Es 0,02 y al multiplicar por 500 es lo que da 10. Claro, 0,12 por 500 daría como 60. Valentina me dice, ¿por qué 10? Es por la interpretación que yo le doy al percentil. O me preguntabas el por qué 10 de mi operación. Es que la hice mal. Va a escribirla. Entonces es 100 menos 98, o sea, 2. Eso lo divido entre 100. O sea, corro la coma 2 espacios. 0,02. Y ahora lo multiplico por 500. ¿Sí? Entonces 5 por 2, 10. Y los ceros antes de la coma con los de después de la coma se anulan. Bueno, ahí me da 10. De ahí sale ese 10. Que es el que le tal vez pregunta a Valentina, ¿por qué 10? Entonces es 0,02 por 500 que me da 10. Y el de por qué escojo el 10 y no el 490 es porque la interpretación que yo le debo dar a ese percentil es precisamente eso, que Juan llegó en la posición 10, no en la posición 490. ¿Listo? ¿Están de acuerdo o qué piensan ustedes, muchachos? Ya que pues nadie me contestó la B y la mayoría o todos los que me contestaron se fueron por la A. ¿Estarán de acuerdo en que se debería contestar la B y no la A? Quiero saber qué opinan ahí. Bueno. Profe, yo estaba pensando en la C, pero no sé. La C dice, dividir el puntaje obtenido por Juan entre el valor del puntaje máximo, o sea, 98 entre 100, y luego multiplicar este resultado por la cantidad de participantes. Dividir el puntaje, ¿cuánto le da eso? Dividir el puntaje obtenido por Juan en el valor del puntaje máximo, o sea, eso es 98 dividido... No, sería 80 porque se sacó 80 en el puntaje. Ah, ok, sí, señor, 80 dividido entre 100, ¿cierto? O sea que eso pues me daría 0,8, se cancela un 0 y me queda 8 sobre 10, quedaría 0,8. Y eso me dice que lo multiplica por 500. Eso me daría 400.
no, ese 400 no tendría pues como sentido ahí. No, y analíticamente, pues, el puntaje no tiene nada que ver con el lugar en el que él quedó. Sí, sí, porque acá el puntaje, o sea, se puede incluso desconocer completamente el puntaje, porque Solo los con el percentiles percentil. me dan solo posiciones. ¿Listo? Bueno. Sigamos entonces con la pregunta 2, si no hay más preguntas al respecto. Esta la que les digo que es una pregunta poco usual y es una pues, multiplicación de polinomios o binomios más bien de álgebra que pues creo que es la única prueba que la he visto de lo que ha puesto el ITFES. Entonces, pues igual es muy sencillo, es de por allá de grado octavo. Entonces tenemos las 7:51, yo creo que las 7:53 ya la tenemos resuelta. Bien, bueno, mientras la van pensando los demás y haciendo sus cálculos ahí en sus cuadernos, yo la voy haciendo. Listo. Aquí cada término del primer paréntesis se multiplica por cada término del segundo paréntesis. La propiedad distributiva con respecto a la suma. Entonces vamos a empezar con 3x. 3x lo multiplico por 3x. Entonces 3 por 3, 3 por 3 me daría 9 y x por x pues me daría x al cuadrado. Cogió el cuadrado, ahora sí. Listo. Ahora 3x, este 3x lo multiplico por el 1. Entonces juntos son positivos, entonces queda más. 3x por 1 pues me da 3x. Ahora voy a multiplicar el menos 2 por los 2 que están en el siguiente paréntesis, por 3x y por 1. Entonces menos 2 por 3 daría menos 6x. Y menos 2 por 1 pues daría menos 2. Y luego le sumo este 2 que aparece acá. Recuerden que el orden de las operaciones es primero multiplicar, acá hay una multiplicación, y luego hacer la suma. Entonces ahora le sumo el 2 a lo que está acá. Listo. Entonces miren que este 2 con este 2 se pueden simplificar, esto me da 0. Entonces me sigue quedando el 9x al cuadrado, voy a ponerlo por acá abajo. El 9x al cuadrado sigue quedando y 3x menos 6x, cuando hay un más y un menos se resta, o sea, queda menos 3x. Y el 2, y el menos 2 con el 2, pues da 0. Recuerden que sumo términos semejantes, ¿no? 9x al cuadrado no tengo con quién sumarlo, x con x y constantes independientes con independientes. Entonces 9x al cuadrado menos 3x, efectivamente la C, que fue la que la mayoría contestó. ¿Listo? Muy bien. Listo. Mire que son cositas que pues normalmente no salen en el ITFES. Cuando me preguntan a mí los temas del ITFES, yo nunca pongo que multiplicación de polinomios. Pues de hecho es la única pregunta que he visto en las pruebas desde hace rato. Entonces no le veo pues la necesidad, pero pues es bueno tener en claro cualquier tema porque puede salir cualquier cosa. Listo, 9:55. Con esta pregunta terminaríamos la clase de hoy, muchachos. Tengo la pregunta número 3. Nuevamente porcentajes. Mire que porcentaje la ponen con estadística, la ponen con geometría, la ponen con matemáticas y encaja perfectamente en cualquiera de los tres desempeños. Entonces, hay que manejar muy bien porcentajes. Esta se puede aplicar la forma de calcularlo mentalmente. Vamos a ver cómo les va. A ver qué tan rápido la contestan. Uy, muy rápido. Ya hay 2 respuestas. Bien, vamos a ver qué contestan los demás. Y si contestaron correctamente. Listo. Bueno, por acá me aparecieron más de la C, otras de la B. Listo, veamos. Dice, un salón de clases de una universidad se registran los datos de las ciudades de origen de 20 estudiantes. Entonces, ojo que ese 20 estudiantes es el 100%, la totalidad. Los resultados se muestran en la gráfica. Entonces me dicen que hay 4 en Barranquilla, 3 en Medellín, 1 en Cali y 12 en Bogotá. Expresada en porcentaje, la información de la gráfica se debe escribir de la siguiente manera. Entonces, como yo la hago, es coger el 20 y decir, bueno, como 20 es el total, 20 es el 100%. Entonces, yo le quito un 0 al 20 y me queda un 2. Entonces, el 2 va a ser el 10%. ¿Sí?
Entonces, si yo sé que 2 es 10%, puedo sacar cualquiera. Por ejemplo, el primero es 1, Cali, pues es la mitad de 2, o sea, 1 es la mitad de 2, o sea que, ay, se me bloqueó esto, o sea que 1 es el 5%, y mire que la única que tiene el 5% es Cali, ¿sí? Y ya con eso puedo contestar. Entonces, 1 es igual al 5%. ¿Ya? Supongamos que acá nos hubieran puesto 5 a todas, todavía no sé qué es la B. Entonces Barranquilla, 20%, Barranquilla son 4. Mire, el 10% es 2. Entonces voy a multiplicar por 4 porque 10 por 4 da 40. Entonces, acá cuando multiplico el 10%, me daría, son 4, entonces el doble. Multiplico por 2, 2 por 2, 4. Entonces, esto es el 20%. ¿Sí? Entonces mire que 4 equivale al 20%. 12 estudiantes, pues multiplico 2 por 6. 6 por 2, 12, o sea, el 60%. Mírenlo acá. Y Medellín es el 15, son 3 estudiantes. Entonces, si 2 es 10%, 1 es 5%, pues 2 más 1 me da 3, 10 más 5 me da 15. Entonces, la respuesta correcta era la B. ¿Listo? Obviamente con un solo porcentaje que calculara ya era suficiente para saber que la B era la correcta. Yo los hice todos para mostrarle cómo yo hago los cálculos de forma mental. ¿Listo? Bien, muchachos, no sé por qué me contestaron la C. Dice que Cali es un estudiante y me pusieron 10%, Barranquilla 40%. Miren esto, muchachos. Miren esto. Al sumar, como el 100% son 20, al sumar esto, mire, 5 más 20 me da 25, más 60, 85, más 15, 100%. Miren que la C no tiene sentido, muchachos. ¿Cómo Bogotá va a estar por encima del 100%? Si el 100% es todo, ¿cómo un poco más de la mitad va a ser 120%? Eso no tiene ningún sentido en cuanto a porcentaje. Y esto ocurre porque nos falta entender de pronto el concepto. Como les decía, muchachos, porcentaje es un grupo de 100. Ese 120% solo cabe en ganancias. Por ejemplo, si usted monta una empresa, si usted invierte 5 millones y al mes recoge 10 millones, o sea, 5 que invirtió y 5 de ganancias, usted está teniendo ganancias del 100%. Si al siguiente mes... Una pregunta. Déjame terminar. Si al siguiente mes usted invierte los mismos 5 millones y recoge 15, usted está teniendo ganancias del 200% porque es el doble de lo que invirtió, pero solo funciona ahí las ganancias. Ahora sí, ¿cuál es la pregunta? Ángel me dice que tampoco da 100. Sí, a ver, hagámosla diferente. 60 más 20, 80. Y 15 y 5, 20, 80 y 20 da 100. La B da 100.